Muy buenos días. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión de hoy, miércoles 17 de enero de 2024, la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía. Damos la bienvenida a la señora Ministra de Obras Públicas, doña Jessica López, quien está acompañada también por la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, la señora Charpentier, ¿no es cierto? Así es. También, por supuesto, al señor Ministro de Energía, don Diego Pardo. Bienvenido, ministro. A la señora y a los asesores, la señora Analía Uriarte. ¿Está por ahí o no? No ha llegado todavía. Belén Tomic, Ignacia García y los señores Fernando Monsalve y Andrés Muñoz, en pleno del Ministerio de Energía, entonces. Y además está la presidenta de la Asociación Gremial de la APR de la provincia de Melipilla, la señora Carolina Carrasco. Bienvenida, señora Carolina. Acompañado por el tesorero de la entidad, don Patricio Riquelme. Bienvenido, don Patricio. Y también el presidente regional de la APR de Valparaíso, señor Humberto González. Bienvenido, don Humberto. Y el coordinador nacional del agua potable rural de Chile, señor Rufino Evia. Bienvenido, don Rufino. Bien, vamos entonces con la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ha llegado un oficio del señor director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto, remite detalle de obras realizadas mediante el financiamiento otorgado por INDAP y CNR con sus características, dimensiones y distribución geográfica. Por otra parte, don Eduardo Baeza, analista de la biblioteca, ha remitido un resumen del informe de ICTUC encargado por Achiga, relativo a los plásticos de un solo uso, y un informe que elaboró en materia de regulaciones europeas para plásticos y otros productos de un solo uso. Sí, lo que pedimos la semana pasada. Sí, los documentos citados fueron remitidos ya a sus correos electrónicos. Ya. Y lo otro, señor presidente, lo que habíamos adelantado, que de la sesión del día lunes quedó pendiente ratificar un oficio a la señora ministra del Medio Ambiente con el objeto de que a través de la subsecretaría del ramo lidere la mesa técnica en la región de Valparaíso destinada a abordar los episodios de contaminación registrados en Loma Larga y se haga el seguimiento y todo lo que se estableció ese día. Perfecto. Antes de eso, un pecado grave. Dar la bienvenida a nuestra senadora Isabel Allende y a nuestro senador José Miguel Durana, que está en reemplazo del senador Juan Castro. Solicito entonces el acuerdo para poder enviar ese oficio que lo habíamos hecho al referéndum. Al referéndum lo habíamos hecho la semana pasada, pero necesitamos ratificarlo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Brevísimo, gracias. Presidente. Varios. Sobre el oficio. Sobre el oficio. No, sobre el oficio, no. Vamos, senadora. Sí. No, yo agradecer que el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, digamos, aceptó, por supuesto, coordinar esa mesa técnica. Yo creo que es muy importante, que es una forma de ratificar que no es que se deje o no se le dé seguimiento al tema. Estamos hablando de la calidad del agua en Valparaíso, porque hubo estudios que demostraron en principio presencia coliforme y hay dos interpretaciones diferentes. Y nosotros hicimos 7 sesiones, estoy explicando a los 2 ministros presentes, porque ellos, para que se informen y sepan lo que ha pasado. Entonces, nosotros hicimos 7 sesiones. En definitiva, la última sesión acordamos que el tema lo va a seguir como corresponde el Ministerio de Medio Ambiente para ver efectivamente con la comunidad y, digamos, qué es lo que podemos hacer como acciones para evitar que esto siga ocurriendo, por decirlo así. Más allá de que el hub ambiental de la Universidad de Playa Ancha tiene una interpretación, cree que obedece al emisario submarino, digamos, que no se estaría devolviendo la pluma, y por otro lado, la interpretación de SVAL y de la CIS es que esto obedece a un loteo irregular en Loma Larga, en Ventisquería. Entonces, comprenderá que son 2 interpretaciones realmente muy diferentes y nosotros no podemos seguir. Más de 7 sesiones le dedicamos a esto, por lo tanto hemos pedido que el Ministerio de Medio Ambiente se haga cargo de coordinar la mesa técnica y verá efectivamente si uno podría decir que es el loteo irregular o puede decir que el emisario. Pero, ¿por qué le estoy dando estos detalles? Sobre todo estando presente la ministra de Obras Públicas, porque nosotros igual queremos avanzar y tenemos el apoyo en principio y queremos reiterarlo, ministra, el apoyo del Ejecutivo en el tema de aguas residuales, que entre otras cosas, justamente lo que nos proponemos es que se le dé un tratamiento ya no tan básico y primario como que actualmente tenemos, el submarino acá en Valparaíso, o sea, el emisario de todas las aguas industriales, sino que poder hacer un tratamiento que nos permita reciclar esa agua y tener garantía de mejor calidad, por llamarlo así, que permitiría perfectamente para riego de áreas verdes y también incluso para cierta agricultura, determinado nivel de agricultura. Entonces yo creo que es muy importante, presidente, por eso lo hice la relación, para
contarles de qué se trataba, pero sobre todo que el Ministerio de Obras Públicas avance con nosotros la mesa técnica que estamos teniendo entre nuestros asesores y la Dirección General de Agua y, en fin, con el Ministerio de Obras Públicas para avanzar justamente en cómo trabajar de mejor calidad y poder recircular agua que hoy día simplemente tiene un tratamiento muy primario. Precisamente aprovechando que está aquí usted, ministra, poder pedirle que pueda ayudarnos a acelerar el proceso de 2 proyectos de ley. Uno que tiene que ver con la ley marco para la desalación de agua de mar, que está ya, ahí tenemos un completo acuerdo con los asesores del Ministerio de Obras Públicas y los asesores parlamentarios, y falta apurar un poquito el tranco en Sexpress. Yo he conversado con el ministro de Sexpress, pero también sería bueno que la ministra le pudiera dar un empujón mayor al proyecto, no al ministro, al proyecto, digamos. Y lo otro, claro, lo otro es el proyecto de aguas residuales. Son 7 artículos, ya llevamos prácticamente acordados 5. Y estamos en una parte de la complejidad que tiene que ver con el modelo de gestión que permita ver quién paga los procesos. Así que para aquí también pongámosle un poquito más de esfuerzo ahí para llegar a un buen acuerdo. Ahí más que acuerdo se necesita apoyo técnico para verificar cómo podría desarrollarse el tema de aguas residuales y cómo podrían distribuirse los costos y las tarifas y todo eso. Por favor, ministro. Bien, ¿algún otro varios? Senador Durana. Empezar la discusión, señores ministros, ¿cómo les parece? ¿Quieren exponer ustedes primero o escuchamos primero a los APR y después ustedes? Como a ustedes les parezca. Ya. Ya, en función de la presentación. Entonces, pondría entonces primero el ministro de Energía y posteriormente la ministra de... Ah, ya, perfecto. Entonces, ministros, ustedes compartidos, ustedes ponen entonces la presentación. Adelante, ministro o ministro. Bueno, señor presidente, por su intermedio. Este es un proyecto de ley iniciado por moción en la Cámara, por un grupo transversal de diputados y diputadas, de gobierno y de oposición, respecto del cual empezamos a trabajar con el Ejecutivo, entendiendo que más allá de algunos detalles que había que modificar respecto de la manera en que funcionaba el mecanismo, atendía a una necesidad social apremiante, que es hacerse cargo de la situación financiera de los servicios sanitarios rurales, conocidos comúnmente como APR, en particular a la luz de lo que ha ocurrido finalmente en nuestro país en los últimos 2 años. A mí me tocó, voy a empezar con una historia personal, a mí me tocó coordinar la respuesta del gobierno a los incendios, tanto en la región del Ñuble como en la región de O'Higgins, en meses distintos, y me tocó ver, digamos, la situación en la que se encontraban muchos APR, que sus mangueras fueron quemadas, que sus motobombas fueron quemadas, y donde, digamos, la posición financiera, donde básicamente lo que hacen es traspasar el mínimo costo a los consumidores, que a su vez los consumidores de zonas rurales son aquellos que tienen una capacidad de pago también limitada. Enfrentaban con mucha ansiedad el futuro que venía, porque tenían que reemplazar equipos sin tener la posición financiera para financiarlos por sus propios medios, ni tampoco acceso a mecanismos de financiamiento para aquello. Todo eso fue siendo resuelto y lo podrá explicar la ministra, pero nos hizo ver de manera bien concreta el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales como consumidor de energía eléctrica, y que presentan una relación bien particular. Esto dentro de un contexto donde como Ministerio de Energía nosotros estamos permanentemente reevaluando nuestras políticas públicas en atención a la gran ancla que tenemos como ministerio, que es el proceso de carbono neutralidad, ¿sí? Y en el contexto de este proceso de carbono neutralidad hay algunas políticas que hemos ido empezando a modificar. La quizá más conocida fue
el eliminar la tarifa de invierno. La razón de aquello, es importante recordarlo, tiene que ver con que en invierno nosotros los recargos en general lo que hacen es modificar el comportamiento de los consumidores. Si uno aumenta el precio en un momento determinado, hace que los consumidores tomen una decisión digamos, asociada a evitar ese mayor cargo. En el caso de la tarifa de invierno, nosotros estimamos que eso era inconsistente con nuestra política de electrificación de consumos. Nosotros queremos que la gente se calefaccione en invierno, ojalá con medios eléctricos, y no que utilice productos contaminantes. Eso era inconsistente con esta idea de tarifa de invierno. Cuando uno observa lo que ocurre con los servicios de agua potable rural, esto tuvo un impacto positivo en algunos servicios de agua potable rural, porque los servicios sanitarios rurales como consumidores eléctricos son muy heterogéneos, y ahí viene una tabla donde pueden ver de alguna manera el porcentaje de número de servicios sanitarios rurales y qué tipo de modelo tarifario se le aplica. Y hay mucha heterogeneidad. Entonces hay muchos, un número cerca del 50%, que se tratan como consumidores residenciales, y respecto de ello, la no aplicación de la tarifa de invierno tuvo un efecto positivo, ¿sí? No así respecto de la otra mitad, que tienen todos estos otros modelos tarifarios, ¿sí? Entonces, respecto de todos estos otros modelos tarifarios, lo que tienen es que el recargo de hora punta hace que durante el periodo estival, digamos de abril a, o sea, no estival, el periodo de invierno que va de abril a septiembre, tengan un recargo, ¿sí? Ese recargo, que es en cierto sentido similar a la tarifa de invierno, pero que no se vio eliminado por el tipo de pliego tarifario que se le aplica, ¿por qué no hace sentido en particular en los servicios sanitarios rurales? Porque esta es una demanda, eliminar la hora punta es algo que todos los sectores productivos piden, ¿cierto? Entonces, uno tiene el deber de justificar por qué avanzar en el caso de los servicios sanitarios rurales y por qué no avanzar en el caso de otros sectores productivos. Y la razón es, bueno, primero porque los servicios sanitarios rurales, y especialmente en las zonas rurales de este país, están más expuestas al cambio climático que otro lugar, y por lo tanto están en una posición financiera más compleja. Y lo segundo, que es más estructural, tiene que ver que los servicios sanitarios rurales, por el lado del consumo de electricidad, tienen poco que hacer, porque tienen que entregar agua potable 24/7. Entonces no tienen una manera de reorganizar su estructura productiva. Y por otro lado, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no han invertido, por ejemplo, en mecanismos de almacenamiento? Porque, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores productivos, voy a llamarlo así, aunque yo sé que lo suyo no es un negocio, sino un servicio público, pero su modelo de negocio no permite que tengan ni la capacidad financiera para satisfacer para financiar por sus propios medios cambios tecnológicos, ni tampoco el acceso al financiamiento para hacerlo. Esta es una política que lleva mucho tiempo, y cuando uno compara lo que ha ocurrido en otros sectores productivos con los APR, en otros sectores productivos han migrado su consumo del día a la noche para buscar precios más baratos, y han invertido en mecanismos de eficiencia porque tienen la capacidad de hacerlo. Los servicios sanitarios rurales, como consumidor de energía, no tienen capacidad de hacerlo. Tampoco tienen capacidad de migrar fuera del sistema hacia digamos, como clientes libres, y adquirir su propia energía sin el precio regulado, porque si bien consumen mucha electricidad comparado con un consumidor residencial, consumen relativamente poca electricidad cuando uno lo compara con un cliente industrial. Entonces, la verdad que los servicios sanitarios rurales, por así decirlo, están en una posición donde tienen poco más que hacer, ¿sí? Por cierto, tenemos que acompañarlos en mejorar su equipamiento, mejorar su inversión, que aumenten la capacidad de almacenamiento de agua, que aumenten la capacidad de almacenamiento de energía, pero eso tiene que hacerse con políticas públicas distintas de la tarifaria, ¿sí? Por eso adquirimos el convencimiento de que este era un proyecto importante, y decidimos patrocinarlo y hacer algunos cambios. Este proyecto de ley, como pueden ver ahí, lo que hicimos
fue establecer algunas modificaciones que tienen que ver con algunos requisitos para participar de este descuento, esta eliminación del recargo, una delegación de facultades más clara y más precisa a la Comisión Nacional de Energía, que es la que tiene que implementar la eliminación del recargo de hora punta, y finalmente un artículo transitorio que de alguna manera mejora la técnica legislativa que tenía la moción parlamentaria respecto de la manera de aplicarse en el tiempo esta iniciativa. Este proyecto fue aprobado unánimemente el pasado 3 de enero y digamos, estamos en segundo trámite actualmente. Esto a su vez se inserta dentro del contexto de la política del Gobierno en materia de servicios sanitarios rurales que, si me permite, señor presidente, le voy a dar la palabra a la ministra de Obras Públicas. Perfecto, muchas gracias, ministro Pardo. Ministra López, proceda, por favor. Gracias, presidente. Es oportuno, me decía la subdirectora, que este año se cumplen 60 años del inicio del Programa Nacional de Agua Potable Rural. Así que amerita hacer las actividades correspondientes. Solo mencionar, como aparece ahí, que esto tiene su origen en una política pública también bastante visionaria y asociada al tema sanitario, como es el agua potable. Hoy en Chile tenemos dos modelos de operación. El primero en las ciudades, que sabemos es un sistema de asociación público-privada que al final de los tiempos ha tenido muy buen resultado. Me han escuchado otras veces, nuestros estándares de servicio y de calidad del abastecimiento del agua potable y del saneamiento en las ciudades de Chile es de estándar mundial. Y eso es, creo yo, muy meritorio. Y por otro lado, todo el resto de nuestro territorio, el 85% de nuestro territorio, opera con el modelo de asociaciones comunitarias, servicios sanitarios rurales, APRs, como todavía los conocemos, que son agrupaciones de las propias comunidades para resolver el tema del agua potable y el saneamiento. Es un modelo, por cierto, mucho más desafiante, con muchas más complejidades y que sin embargo es un ejemplo también a nivel mundial. El año 61 se establecía, vuélveme a tomar, ya lo tiraste, como elemento importante, como foco importante, el llegar a abastecer con agua potable al menos al 50% de la población rural de lo que eran áreas concentradas en esa época, en la década del 60. Hoy, hoy la situación es que las áreas concentradas tienen una cobertura de APR, de infraestructura, de 100%, y en las áreas semiconcentradas estamos en el 45%, casi llegando al 50%. Y en lo que tiene que ver con saneamiento, tenemos un avance todavía muy acotado. Por lo tanto, este modelo de servicios sanitarios rurales es un modelo que ha sido exitoso en algunos sentidos, pero todavía es un desafío si nosotros queremos declarar que Chile es un país donde se cumple el derecho humano al agua y al saneamiento.
aquí todavía estamos al debe y todavía el Estado tiene mucho por hacer. Ahí está la distribución nacional de sistemas sanitarios rurales por región. En resumen, estamos hablando de 2.368 sistemas que hoy están registrados en el Ministerio de Obras Públicas y que se asocian a más de 2 millones de personas. Adicionalmente, sabemos que existen 800.000 sistemas más que han sido generados al amparo de municipios, gobierno regional, y que formalmente no están en nuestro registro, por lo tanto, no son objeto de nuestros planes de inversión y de solución de los temas del agua. Ahí hay un tema que trabajar. El otro dato bien trascendente me parece a mí que es necesario mencionar es que cerca de el 80% de estos servicios sanitarios rurales, de estos 2.300, son agrupaciones que tienen hasta 300 arranques, ¿ya? 300 medidores, por decirlo así, 300 viviendas, para simplificar. Lo que nos pone un desafío aún mayor en términos de la sostenibilidad de esos sistemas. Aquí opera los beneficios de la escala. Cuando tenemos un servicio sanitario con, no sé, 1.000 arranques, 2.000 arranques, 3.000 arranques, la forma de operar, la escala, permite de repente hacer una gestión más que disponga de más recursos, que sea más desarrollada, y los APR más pequeños enfrentan muchas más dificultades que dentro de las actividades de la nueva ley que estamos en proceso ahí de implantación se han abordado, digamos. Estamos en proceso de abordar, que tiene que ver con capacitación de sus dirigentes, establecer sistemas de fondos, de recursos para reinversión, reposición, mantención, que son aspectos débiles hoy día, sobre todo en los servicios sanitarios de menor tamaño. Naturalmente, desde la década del 60 había una transformación gigante. Hoy día esperamos que al término del periodo de nuestro gobierno hayamos concretado 100 nuevos sistemas sanitarios rurales, incorporando a 46.000 habitantes a esta modalidad de abrir la llave y que sale agua potable en la casa, que es una transformación gigante en la vida de las personas, especialmente las mujeres, y esperamos entonces cerrar el periodo de gobierno con una cobertura de 63% aproximadamente en servicios sanitarios en las zonas semiconcentradas. Esto es, lo ha mencionado el presidente muchas veces, esto es una política de Estado, esto es una política que se mantiene a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos gobiernos. En los últimos años hemos tenido un incremento bien importante en el presupuesto destinado a los servicios sanitarios rurales en sus distintos ámbitos. Así es que hoy día yo diría que otro de los desafíos, porque es bien importante tener infraestructura, pero tan importante como tener infraestructura es tener agua disponible, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que abordar. Como Estado de Chile somos responsables de esa provisión. Cuando pasamos a... Bueno, y por supuesto el tema de la electricidad es uno de los costos más significativos. El costo de la cuenta de la luz es uno de los costos más significativos que tiene la operación de los servicios sanitarios rurales. Y, por supuesto, la tarifa en horario punta es uno de los, dentro de ese gasto, ese es uno de los ítems más importantes, que incluso en algunos casos puede significar
que la suspensión del servicio con el objeto de ahorrarse ese gasto y entonces interrumpir lo que uno de los elementos que queremos, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del agua y la cantidad del agua y la continuidad. Entonces, poder resolver este tema en los términos que lo ha planteado el ministro de Energía es un aporte significativo para todos los servicios sanitarios rurales y muy especialmente para los de menor tamaño, este 80% de ellos que tienen menos de 300 arranques, porque el impacto que tiene la cuenta de la luz en sus gastos es muy grande. Ahí hay una simulación que le voy a dar el paso a la subdirectora para que nos pueda instruir en las láminas que quedan. Solo decir que esto, cuando el ministro hace algunos meses me anunció que estaba tomando esta moción y echándole para adelante con ella, bueno, nosotros nos alegramos mucho porque tenemos que hacer que este sistema sea un sistema sostenible y uno de los elementos de sostenibilidad tiene que ver con el aspecto financiero, que pasa porque la gestión sea lo más apropiada posible, con que los clientes o beneficiarios, ¿cómo se llaman? Socios y no socios, paguen oportunamente sus cuentas y que también, por cierto, reciban el aporte del Estado tanto en lo que tiene que ver con los recursos que se destinan a inversión, los recursos que se destinan a capacitación, los recursos que se destinan a aprovisionar del agua misma y, en este caso, los recursos que se destinarán a no sé, subsidiar, apuntalar. Ahí el ministro me estaba explicando cómo se va a financiar esto, para entonces eliminar o reducir el gasto de energía en los APR, que es una gran noticia para el sector. Su directora. Presidente, le pido su autorización para eso. Presidente, senadores, senadoras, buenos días, gracias por la invitación. La verdad es que para mí este es un tema muy relevante como sector y yo creo que con los testimonios de los dirigentes va a quedar más que claro el impacto que esto tiene y el interés que tiene, porque este es un tema que se viene solicitando hace muchos años, no es un tema de ahora, y que ha pegado muy fuerte no solamente por el cargo que se cobra por la hora punta, sino que por la multa que después ellos tienen que pagar durante todo el año cuando entran en horario punta. Entonces, ese también es un tema que no está aquí, la multa, pero es otro monto. Ahora, respecto de el cobro y la tarifa, yo creo que es importante tener presente que hoy día nosotros por ley es la subdirección la que calcula las tarifas, el cargo fijo y el cargo variable, y que existen cobros por sobreconsumo. Entonces, no es que el Servicio Sanitario Rural, porque sea un comité sin fines de lucro o una cooperativa, no tenga una regulación. Ellos tienen una regulación, tienen iniciación de actividades, tienen boleta, factura, exenta, tienen contabilidad completa, presentan balance. Por lo tanto, en ese sentido, hay un respaldo de la gestión administrativa que hay y que los recursos que ellos cobran efectivamente se usan para lo que es la mantención y operación de los servicios. Entonces, este posible ahorro que ellos podrían tener, en este caso en el Comité de Lagunillas, de alrededor del 33% de su pago de tarifa anual, sería un ahorro bastante importante. Este es un comité pequeño en donde ellos podrían contar con esos fondos para justamente tener algún tipo de inversión en mantención, reposición o ahorrar para un sistema de respaldo para cuando ellos requieran tener, ya sea por cortes de energía. Ustedes saben que en el sector rural el principal motivo del corte de suministro de agua es por los cortes de energía eléctrica. Entonces, yo creo que esto por todas partes es ganancia, tanto para la parte administrativa como para lo que es la parte de gestión de esta subdirección, que tiene que ver con garantizar la continuidad del servicio. Entonces, en este caso, ahí en la tabla solamente vemos lo que se va a ahorrar este comité en el pago de la tarifa por entrar a hora punta, sin ver el monto que ahí los dirigentes trajeron, ejemplos en sus boletas de cuánto les cobran de multa. Porque además está el tema de las multas, que también es un monto no menor que pueden sumar un par de millones más al año. Avancemos a la siguiente.
Bueno, bueno, yo me adelanté un poco ahí en el discurso, pero el impacto positivo principalmente tiene que ver con el alivio, digamos, en este ahorro que se podría producir, y la idea es que nosotros, como la subdirección por ley tiene facultades para dar instrucciones, es que en la medida que salga este proyecto de ley nosotros demos la instrucción que el monto que cada comité o cooperativa se pueda ahorrar por la entrada en vigencia de esta regulación tenga que ir a reinversión, mantención o reposición de equipo, o incluso podríamos regularlo específicamente para los sistemas de respaldo a fin de garantizar la continuidad de servicio. Ahora, avancemos a la otra. Hay otro tema que es muy importante, que aprovechando la oportunidad, quiero mencionar, es que hoy día nosotros tenemos una nueva glosa en la ley de presupuesto de la subdirección que nos va a permitir incorporar con mayor facilidad equipamiento para servicios existentes que antes no podíamos directamente ingresarlo por la vía de la conservación por distintos motivos. Uno de los objetivos que estamos bajando hoy día en la línea de conservación es justamente la incorporación de sistemas de respaldo vía paneles solares u otros, dependiendo de la ubicación geográfica, del tamaño del comité, y eso estamos hoy día impulsándolo por la vía de la implementación de esta nueva glosa, que nos elimina barreras, digamos, para la incorporación de nuevas tecnologías. Y por otro lado, estamos implementando planes de capacitación, que el año pasado lo hicimos a nivel nacional y este año vamos a profundizar, y uno de los temas que se va a incorporar en el plan de capacitación tiene que ver justamente con el reuso y el uso de energías renovables en la operación. Nosotros este año vamos a sacar manuales para apoyar la operación de los sistemas, dependiendo de los tipos de sistemas, de las soluciones técnicas en las distintas regiones del país, y ahí también vamos a incorporar esta línea, que es coherente con la línea de trabajo, digamos, tener esta pequeña rebaja que va a ser este ahorro, pero que esos recursos vayan directamente vinculados a la mantención de la continuidad del servicio. Eso. Gracias, Denise. Vamos a hacer un par de consultas antes de darle la palabra. Ministro, por favor. Último punto para poder explicar bien como concreto. Ya. Entonces, ¿qué significa esto en términos concretos? Como estas servicios sanitarios rurales tienen toda esta heterogeneidad de pliegos tarifarios, es muy difícil hacer una regla general. Sí. Entonces, lo que nosotros intentamos es ofrecer un mapa, digamos, de alguna manera de norte a sur, que toma ejemplos típicos. Y ahí están los ejemplos, pero un servicio sanitario en Coquimbo que paga 1.100.000, el monto promedio con... el promedio del descuento sería del orden de los 190.000 pesos y el monto final con descuento de los 920.000 pesos. Estamos hablando de rebajas que van entre el 10 y el 20%. Esos son los órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, yo también quiero tratar de explicar de la mejor manera posible qué significa esto, porque esto es respecto, si solo consideramos la situación actual con este proyecto de ley, y hay muchas otras cosas que están ocurriendo, especialmente en las cuentas de la electricidad, como bien sabe el senador Durana. Entonces, hay otras, lo que quiero hacer bien claro, esto significa que si aprobamos este proyecto, las cuentas de la luz de los servicios de agua potable rural van a disminuir un 20%, no. Porque hay otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que empujan en la dirección contraria, ¿sí? Claro, entonces, creo que la manera más sencilla de explicarlo es con un ejemplo concreto. No van a aumentar el doble. ¿Cómo? No van a aumentar el doble con lo que viene. Claro, a ver, voy a poner un ejemplo concreto, un servicio sanitario rural en Vicuña, el que en algún momento estuvimos conversando con el senador Gaona. Ese servicio sanitario en concreto hoy día paga 600.000 pesos. ¿Sí? Si implementáramos la ley vigente, independiente de esto y dependiente del proyecto de ley que presentamos el día de ayer, pagaría 1.200.000. O sea, pasaría de pagar, de un mes a otro tendría que pagar 600.000 pesos a 1.200.000. Eso es energía, hora punta, todas esas cosas. Ya. El proyecto que presentamos el día de ayer y que tiene que ver con el volumen de energía permitiría ir
de este 1.200.000 a algo que está en el orden de los 750.000 pesos. Si sobre eso hacemos el descuento de hora punta, iríamos a algo que está en el orden de los 530.000 pesos. ¿Sí? Entonces, depende cuál es el número que uno compare con el otro, el porcentaje que va, digamos, que va a ocurrir. Pero si aprobamos ambos proyectos juntos, la realidad es que vamos a ir de 600.000 pesos a algo así como 530.000 pesos, considerando ambos proyectos simultáneamente. ¿Sí? Quiero ser súper transparente para tratar de mostrar cuáles son las expectativas. ¿Cómo se financia este mecanismo? Este es un mecanismo que lo que ocurre siempre cuando uno remueve un recargo es que digamos el resto de los consumidores lo enfrentan. Ahora, en esta situación estamos hablando de un grupo muy reducido de medidores o un grupo muy reducido de clientes eléctricos. En total son cerca de 2.500 en todo el país. La mitad ya fueron sujetos de la política pública de eliminación de la tarifa de invierno. O sea, es como la mitad de la mitad. Yeah. Estamos hablando del orden de 1.200 medidores. Remover el cargo de hora punta respecto de esos 1.200, 1.300 clientes tiene un impacto de decenas de centavos de peso por kilowatt hora en el resto de los clientes, o sea, de decenas de pesos en una cuenta tipo, algo bastante imperceptible. Es como un subsidio cruzado, entonces. Es un subsidio cruzado. Perfecto. O sea, los clientes urbanos van a ver recargadas en una cosa muy mínima la disminución de la hora punta de los APR. Que si se piensa... No, está bien. O sea, nosotros, de alguna manera, tanto la legislación eléctrica como la legislación de servicios sanitarios buscan una idea de autofinanciamiento, o sea, que cada sistema se autofinancie. Sí. Eso tiene una injusticia territorial, porque más o menos el mismo tipo de equipamiento, cuando uno tiene una densidad de consumo muy grande, las economías de escala permiten hacerse cargo de una realidad, y en el otro caso, donde hay menos consumidores, todo lo contrario. Entonces se produce de alguna manera, sistema de autofinanciamiento, que es un principio con el cual hemos operado de hace muchísimo tiempo en nuestro país, tiene implícita esta injusticia territorial. Esto lo que hace, este subsidio cruzado, en verdad lo que hace es corregir. esta injusticia territorial que en el fondo conspira contra la lógica de autofinanciamiento, porque al final del día lo que no está ocurriendo, si uno mira la realidad de los hechos, es que los servicios sanitarios rurales no tienen un margen financiero para autofinanciar nuevo equipamiento que les permita almacenar energía o almacenar agua. Eso simplemente no está pasando, porque este cargo lleva mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, es bastante lógico que uno tiene que hacer una corrección a este principio de autofinanciamiento. O sea, en el fondo, ministro, para entenderlo bien, lo que se está haciendo, la explicación que usted da, tiene que ver más bien con un enfoque sistémico valga la redundancia, del sistema energético de Chile, y aquí hay subsidios cruzados que va a provocar alzas marginales en los clientes urbanos u otros, digamos, que harían frente a esta rebaja de hora punta que se le hace a los servicios sanitarios rurales. Eso significa, en el fondo, una mutualización. Y en el fondo... Hay unas partes que se oponen a la mutualización, pero bueno, acá está muy bien. En el fondo, esto además en un contexto donde estamos abordando distintos otros cambios en materia de consumo urbano que también permiten hacernos cargo de todas esas otras realidades. Si me permite, ministro, senador Durana. Perdón, señor Durana, me había pedido la senadora Allende, sí. Sí, tiene toda la razón, senadora. En parte me respondió el ministro ya Pardo, porque yo quería saber la cifra concreta. Ahora, todavía no logro entender, pero eso ya es un tema de otras características, por qué esa increíble variedad que es realmente difícil, aparte de esta tipología que tienen, que es incomprensible para alguien que mira estos números, no entiende mucho a qué obedece. Ustedes sabrán, pero cuando uno mira al final este ejemplo que nos dan aquí en las distintas... Claro, yo me hago la pregunta natural, digo, ¿y por qué Valparaíso solo le corresponde un menos 13%?
ya sé que un promedio se habla entre 10 y 20, pero digo, ¿por qué Valparaíso? ¿Por qué Coquimbo menos 17? Quisiera como, o la región metropolitana, imagino por la cantidad, no lo sé, pero ahí sería interesante. Eso es como lo primero que quería preguntarle en concreto. Ahora he entendido un poco la dinámica que se está trabajando y creo que todos la vamos a compartir, así que yo me voy a adelantar a decir que yo creo que esta comisión va a aprobar, evidentemente. Eso era por un lado. Pero por otro lado, además que me parece bien que hayan hecho el contexto, porque se van a cumplir 60 años, es una respuesta que nos hemos dado bastante original y que ha permitido ir avanzando en el ámbito rural siempre tan postergado. Y que evidentemente con una diferencia radical relacionada con lo que son los servicios sanitarios, digamos, en el área urbana, donde nosotros abrimos la llave y no tenemos problemas. Aquí estamos hablando de todas las características que ustedes dijeron, que yo me alegro mucho que estén los representantes y por eso yo insistía que pudiésemos tenerlo, porque hay que escucharlos, porque ellos lo viven, su realidad cotidiana, todos los días. Y aquí quería enganchar con lo que señalaba tanto la ministra, pero sobre todo la subdirectora, porque hace bastante tiempo que nosotros empezamos a ver, primero, de que en la ley hacíamos una serie de exigencias a estos servicios. Vamos a decirle APR, que es más fácil, pero bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando, de decir, tienen que dar continuidad y calidad, que no es menor. O sea, continuidad, 24/7 y calidad. O sea, ambas exigencias, más otras que pusimos de contabilidad y de una serie de ejercicios profesionales, fueron bastante altas, al punto que tuvimos que sacar una ley corta, digamos, para flexibilizar. Yo creo que es importante también escuchar a nuestros dirigentes hasta dónde se vieron más estas flexibilidades han ayudado. Al mismo tiempo, creamos la subdirección dentro de la Dirección de Obras Hidráulicas para poder trabajar de manera más específica. Entonces me interesa saber si han recibido mayor apoyo, si mayor presencia, porque se dijeron que se iban a instalar subdirecciones regionales para tener más cercanía justamente con la comunidad. Para mí eso es muy importante. Y lo último que quería preguntarle, entonces, ya más derivado hacia obras públicas, porque mire, nosotros nos tocó constatar una cosa completamente absurda, pero se daba. Y por eso me interesa mucho lo que señaló de las posibilidades a través de la conservación de generar algunas alternativas. Porque, por ejemplo, aunque suene increíble, obras públicas, voy a poner un ejemplo bien concreto, Yay hizo 2 pozos, bastante onerosos, digamos, pozos importantes, que eran una respuesta en principio maravillosa para la gente que tenía que entregar agua y que no había agua. El único problema es que Obras Públicas solo estaba facultada para hacer el pozo. Por lo tanto, la gestión del pozo en el sentido del gasto de la electricidad con la bomba no era sustentable, o sea, no era posible solventar para las comunidades. Entonces tuvieron durante 2 años ver el agua que estaba allí en esos pozos y no había posibilidad de usarla. Incluso era muy dramático porque eran pequeños agricultores y vieron secarse sus cultivos porque simplemente no había posibilidad. Bueno, buscamos una solución que era completamente anómala, por decirlo así, de exigirle a Esval que tenía que ponerse en ese caso porque había estado recibiendo agua a través de los aromas. Entonces hicimos un discurso que nos permitió decir, eso fue una creatividad del CEREMI de Obras Públicas de la región, que yo me alegro mucho, que les dijo, bueno, mire, ustedes han estado recibiendo agua, por lo tanto, deben de alguna manera ponerse. Pero esto no es lo normal. Entonces, aquí donde yo quiero decir que es muy importante que en este ejercicio de la Subdirección de Obras Hidráulicas, de apoyo a los sistemas de agua potable rural, de la coordinación de los servicios nuestros, porque no puede ser que uno haga un pozo y no tenemos cómo después gestionar el costo que significa la bomba para poder hacer que ese pozo, digamos, bueno, surta el agua, que es la respuesta. Entonces, yo no sé hasta dónde eso quedó solucionado hoy día o hasta dónde hay la suficiente coordinación que permita, donde tenemos servicios de agua potable rural que están en crisis porque simplemente ya no hay agua. Estoy hablando fundamentalmente de Petorca, donde ya no hay agua. Entonces, evidentemente, ahí viene la respuesta, ¿qué hacemos? Alguna respuesta, que no sé si es la mejor, no era nuestra intención, por lo menos en la ley, están acoplándose a la empresa sanitaria, por decirlo así, para que les entregue el agua y que, claro, la cooperativa o la APR la gestione. Pero no es lo ideal, eso no era lo ideal. El sistema no estaba creado para que sea la empresa sanitaria la que entregue el agua, sino que busquemos nosotros la respuesta dentro de las localidades mismas y en el modelo que esto se creó, en los años 60, como recordaba la ministra. Entonces, me interesa mucho saber cómo lo van a enfocar ustedes. Ya no es tanto la electricidad, pero sí evidentemente es más el Ministerio de Obras Públicas para la situación de falta del recurso agua, que puedan dar la respuesta que ellos tienen que dar, 24/7, que es continuidad y calidad.
Entonces, eso eran un par de preguntas que yo quería hacer que me creería bien importante saber. Y ojalá, ministro ahora Pardo, que esto me dé claridad a qué obedece esta cifra entre el 10 y el 20 y qué podemos hacer. Y después si hay ejemplos más concretos en la región para saber en definitiva cuánto realmente les va a producir. Sí he entendido que esto, por eso el subsidio cruzado, porque nosotros estamos en este momento asistiendo exactamente al proceso contrario. O sea, estamos asistiendo a una alza de las tarifas de la luz y eso, por supuesto, contraviene lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo va a lograr usted armar esta ecuación que permita que de verdad los APR se pueda? Esto lo discutimos mucho y yo me alegro que los diputados se hayan adelantado, porque nosotros discutimos mucho de hacer una moción que les ayudara, porque fue de las primeras inquietudes que nos expusieron en esta comisión cuando empezamos a hablar de la ley corta y qué es lo que estaba ocurriendo. Eso. Gracias, senador Allende. Senador Durana, y después una pregunta mía y para que puedan exponer los APR. Gracias, presidente. Bueno, obviamente los APR son una realidad país y cada región tiene características especiales y distintas. Y obviamente que los APR del norte pueden ser distintos al centro y muy distintos de la zona centro, sur y sur. Pero tienen un común denominador que es el sistema de administración. La verdad que el sistema de administración en algún minuto los sistemas de administración ellos están solos, no tienen mucho acompañamiento. Y nos enfrentamos con esta ley que bueno que llega, porque además obviamente lo que va a hacer el precio o el mecanismo de estabilización y la transición energética nos va a llevar también a situaciones que en el presente vamos a tener que ajustarnos el cinturón y esperamos que en el futuro provoque holgura. Yo no quedé muy claro, yo puede que por un problema de atención, pero ¿cuántos son los beneficiarios en términos globales? Eso como primera pregunta, porque escuché 2.000 y tanto, pero puede ser en algún lugar determinado. ¿Cuántos son los beneficiarios? Y en segundo lugar, dada la característica que tiene el sistema de tarifas, que obviamente es múltiples factores que son determinantes para la tarifa, ¿cuál finalmente va a ser cuál es el promedio estándar en el cálculo que se va a poder basar una determinada APR o una determinada zona geográfica del país para poder determinar finalmente con cuánto accede a este tipo de rebaja o a este tipo de beneficio? Cuando nosotros vemos la estabilización del precio, las leyes PEC 1 y PEC 2 impactaron también en los APR. También me gustaría saber y si finalmente en el proceso de transición energética, cuál es la perspectiva de futuro que van a tener este tipo de organizaciones en torno también a verse beneficiados con energías alternativas renovables. Porque hoy día hay APR en el norte que ya se autosatisfacen con energías renovables, por lo tanto, yo no sé si va a haber alguna minuta más región por región o más macrozonas, zonas norte, centro, como para poder entender de mejor forma la aplicabilidad que va a tener este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Yo solo tengo una pregunta. El horario punta, ministro, es fundamentalmente para desincentivar los consumos, el horario de mayor demanda, precisamente para no tener un super sistema con capacidad ociosa en las horas de baja demanda, porque si no las inversiones sería imposible. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente al eliminar el horario punta, y un poco me gustaría si nos pudiera comentar cuál ha sido el comportamiento del consumo de los servicios sanitarios rurales en materia de cuando se hizo la rebaja de la tarifa de invierno, si ya hay una evaluación, porque no hay que hacer cosa que efectivamente hayamos bajado la tarifa, pero los consumos se mantengan arriba igual. Entonces, y porque al sacar el horario punta hay un incentivo a usar más energía, a usar la energía cuando hay horario punta,
hay un desincentivo, por todas las razones que le mencionaba recién. Entonces, no sé si hay un análisis de cómo ha sido el comportamiento de los consumos con esta rebaja de la tarifa invierno y poder tener considerado, evaluar después cuando esta ley esté ya en funcionamiento, al cabo de un tiempo, poder determinar también si efectivamente esto no disparó los consumos. Al sacar el horario punta, podrían dispararse los consumos y lo que uno esperaría es que los consumos se mantuvieran. Pero bueno, los incentivos y desincentivos provocan efectos y por eso también me gustaría tener, primero si hay un análisis de la rebaja de tarifa invierno respecto a los consumos en los APR y tener considerado un análisis para después, digamos, como una evaluación de que si esta ley que sacó el horario punta provocó efectivamente la disminución de la tarifa por horario punta, pero qué pasó con el consumo y que al finalmente igual que la cuenta final sea casi la misma si los consumos se disparan. Eso. ¿Podemos? No, propuestas, si escuchamos digamos, a nuestros invitados de los APR para después los ministros respondan justamente. Para todas las preguntas. Claro, para todas las preguntas. Que después puedan responder los ministros. Por favor, adelante. Partimos entonces por la señora Carolina Carrasco de la PR de la provincia de Melipilla. Carolina, por favor. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos, por esta instancia y porque además para nosotros es muy importante ser escuchados en esta situación que nos agobia tanto. Yo en el año 2012, cuando llegué a ser dirigente en el APR que presido en la comuna de Curacaví, me enfrenté primero que nada con que tenía que ir a comprar el petróleo en mi vehículo, porque la APR no tenía vehículo y la bencinera está bien lejos, como a 30 kilómetros del pozo. Por lo tanto, y además, ¿no es cierto?, nuestro operador, como se llama el trabajador que opera, ¿no es cierto?, allí, tenía que salir a las 6 de la tarde y después a las 10 de la noche a dar y cortar el generador, el grupo electrógeno, hacerle las mantenciones, ¿no es cierto?, y vaya a ver si se nos echa a perder, o sea, unas vicisitudes que además exponíamos a accidentes al operador, había que pagar horas extras y además, ¿no es cierto?, comprar el combustible, el petróleo para poner a andar el generador para no cortar el agua en este horario. Además, un horario de 6 de la tarde a 10 de la noche entre abril y septiembre, en donde el menor consumo de agua potable se da en invierno y en este horario. Por lo tanto, tomando en cuenta su preocupación, ¿no es cierto?, de que esto eleve, es al contrario, es al revés. A nosotros no tenemos un incentivo, como se puede pensar en la empresa privada, ¿no es cierto?, o de lucro, para dejar de consumir, puesto que nosotros somos sin fines de lucro y además respondemos a un servicio esencial, como es un derecho humano al acceso del agua potable, al saneamiento, y por lo tanto no tenemos ninguna condición, tampoco hoy día, ¿no es cierto?, por ley, de suspender el servicio en ese horario. Se ha dicho, ¿no es cierto?, el 80% de los APR son menos de 300 arranques, por lo tanto, si a nosotros, que hoy día, ¿no es cierto?, somos algunos grandes, estamos sobre los 600 arranques, y tenemos, ¿no es cierto?, boletas sobre los 2 millones. En el caso concreto, el 44% del ingreso por boleta que se cobra mensualmente del consumo de agua se destina al pago de la electricidad. Y además de eso, durante todo el año me cobran, ¿no es cierto?, un porcentaje por entrar en horario punta. Porque finalmente, ante esas condiciones que le relataba, la asamblea de socios decidió que operáramos simplemente en horario punta y no poner el generador por todo lo que significaba, ¿no es cierto?, llevar el combustible, exponer al trabajador, pagar horas extras, comprar petróleo, que no era ninguna compensación, no nos ahorrábamos nada, al contrario, podíamos incluso elevar más los costos, aun cuando hoy día, ¿no es cierto?, yo todo el año tengo en una de las boletas, por ejemplo, 366.000 pesos que me lo cobran por entrar en horario punta, todo el año.
Entonces, tenemos aquí una situación concreta que es crítica para nosotros porque no podemos obviar esa boleta. Nosotros, como todo consumidor, si no pagamos, ¿no es cierto?, nos corta la electricidad. Así de concreto. Aun cuando nosotros también, ¿no es cierto?, tenemos la facilidad de hacer corte de suministro de agua potable a quien no paga, no lo hacemos en las mismas condiciones como lo hace la empresa eléctrica. Porque nosotros somos comunidad y esa es nuestra fortaleza. Ahora, cuando nosotros tenemos que ver qué ocurre aquí con el incentivo que se señala, ¿no es cierto?, para dejar de consumir, es imposible. Nosotros tenemos que entregar agua de calidad y de continuidad, más todavía quienes operamos incluso con plantas de osmosis inversa, que es un doble gasto eléctrico. Por lo tanto, nosotros hacemos todo como administradores y gestores, ¿no es cierto?, vecinos a cargo del agua potable rural para que llegue a todas las viviendas en las condiciones que la ley nos exige. Y por lo tanto, tenemos que tener también este apoyo por parte, ¿no es cierto?, de la ley y de ustedes, ¿no es cierto?, en esta responsabilidad para cumplir también nosotros con nuestra misión como vecinos, ¿no es cierto?, que vivimos, que habitamos las comunidades rurales con nuestras principales actividades económicas, ¿no es cierto?, la agricultura, la ganadería principalmente, y que nuestros costos se disparan en función de la cuenta de electricidad. Más allá, ¿no es cierto?, la operación pasa el 50% por electricidad para un externo, ¿no? Ni siquiera queda en nosotros. Y además con todos los consiguientes problemas que tenemos de alce, bajas de voltaje o de corte de suministro, donde nosotros nos tenemos que hacer cargo solos, el APR, ¿no es cierto?, de esa falencia desde el proveedor. Tampoco tenemos la facilidad de poner sistemas alternativos en algunos casos cuando somos mayores, cuando nuestra demanda energética es muy grande, porque no tenemos el espacio físico para poner la cantidad de paneles que necesitamos. Entonces, aquí la realidad es tan variable en cuanto a la cantidad de arranques que tiene cada APR, las condiciones económicas, la situación geográfica a nivel país, porque esto es una situación no solo que afecta a uno, sino que a todos los APR de todo el país, en todo Chile, nos ocurre la misma situación. Y hay APRs pequeños, ¿no es cierto?, que están entre las quebradas y que no tienen acceso para llegar a comprar el combustible y simplemente tienen que entrar a cortar el agua porque las copas no dan, ¿no es cierto?, la capacidad para el suministro en todas esas horas. Entonces, ¿cómo hacemos si hoy día estamos sujetos a multa en la CIS por no dar continuidad al servicio? Entonces, ¿de qué manera nos vemos respaldados nosotros en la comunidad que hacemos esta labor del Estado de administrar y gestionar el agua potable para nuestras comunidades, si ustedes, ¿no es cierto?, no también ven esta realidad que nosotros sufrimos? Porque aquí no es solamente que la vivimos, la sufrimos. Entonces, ante estas situaciones que nosotros hemos venido hoy día a solicitar que se apruebe esta eliminación de los horarios punta porque no responde al criterio en el cual se le dio origen, que era desincentivar el sobreconsumo, nosotros también tenemos un incentivo al sobreconsumo en agua potable en nuestros tarifarios. Al que se pasa, ¿no es cierto?, del consumo familiar, le ponemos aquí un valor mayor en el metro cúbico para desincentivar. Pero una cosa es dejar de consumir agua por ahorrar, para ahorrarle a la empresa eléctrica, al suministro eléctrico. O sea, no es respuesta cuando uno le dice, ¿no es cierto?, oye, me tiene cortada tantas horas la electricidad y yo pongo el combustible y el generador para suministrar agua y ustedes nada. Oye, pero si no le estamos cobrando la energía que ustedes no están recibiendo en este horario. O sea, es como si yo le dijera a mi vecino, ¿no es cierto?, no te preocupes, cuando te corto el agua no te la voy a cobrar. O sea, esa es la respuesta que nos dan las empresas eléctricas. Entonces, aquí nosotros que somos la cara visible ante nuestros vecinos cuando tienen un corte, es que nosotros también decimos, aquí tenemos que tener un respaldo del Estado, ¿no?, para que nosotros también hagamos un trabajo eficiente. Y eso pasa en una parte importante para nosotros, que es donde más nos duele, que es la boleta eléctrica, poder apoyarnos con la eliminación de las horas punta y con la rebaja también tarifaria. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Le damos la palabra entonces al presidente regional
de Valparaíso, don Humberto González. Muchas gracias, presidente, senadora. Muchas gracias, senadora, a usted. Denise, del Mundo APR, 20.998, le digo. Todavía somos APR, pero hoy día tenemos números. Y eso deja de ser los APR un programa. Efectivamente, como decía usted, el Mundo APR este año cumplimos 60 años. Y se da en el mes de abril y noviembre. Pero fuimos creados como un modelo muy distinto del cooperativismo. Hoy en día convivimos con un modelo distinto, pero somos APR a nivel país. Como decía la dirigente acá, bueno, el tema de las horas punta es un tema complejo para el dirigente porque ahí los da, primero los servicios a nivel país no tenemos la capacidad de autonomía de acumuladores, digamos. Entonces tenemos que tomar la decisión, a ver, pagamos la multa, damos el paso o dejamos sin agua en su momento a la población que se da a nivel. Y eso tomamos la decisión a rato y los vemos sujetos a la multa de horas punta que se cobra por un año. Pero ahí hay una gran diferencia. El Mundo APR, como somos sin fines de lucro, raya para la suma en cierre de mes, no hacemos rebaja del impuesto que los cobra del IVA. Nosotros, todo el IVA de compra pasa, porque no hacemos rebaja, ni tampoco lo ponemos a la cola en mes de abril o mayo para cobrar la devolución de algunos impuestos. Así que es un tema muy sensible, un tema de las horas punta. Uno lo ve y dice, ¿por qué no extinguimos las horas punta? Porque así los dejaría a nosotros actuar y cumplir con la norma mínima que dice en realidad el mundo rural. La cantidad, la calidad y la continuidad, que es muy importante. Pero también sabemos que se han hecho grandes esfuerzos por avanzar. Denis, yo sé que el tema del mundo sanitario, usted ministra, usted también es ministro, que es un tema muy sensible, el tema eléctrico, pero también nos preocupa que por un lado los puedan hacer una rebaja. Uno se pregunta, pero también sabemos que viene un alza importante de la energía, entonces, ¿cómo avanzamos en eso y cómo nos preparamos? Pero nosotros como dirigentes de APR Chile Nacional y APR Chile Quinta Región, agradecemos esta instancia que se haya considerado el tema del horario punta, que es un tema sensible, un tema que preocupa, y bueno, y desear lo mejor para seguir avanzando en apoyo al Mundo APR, ya que cumplimos un rol importante y tener la posibilidad de dotar de agua potable al mundo rural, que no es algo menor. En la quinta región somos el 39% que se suministra de agua potable de los servicios rurales, así que no es algo menor. Y los costos, bueno, la ministra conoce muy bien los costos, el peso que tenemos a través de esta ley, el tema de recursos hídricos, que fue un año, si bien es cierto, no tan crítico en el tema hídrico, pero sabemos también que es un gran desafío y un gran desafío para cumplir con eso, pero también sabemos que podemos convivir con la sanitaria, si llevamos 60 años, pero sí hay una brecha muy importante y eso yo creo que se tiene que ir resolviendo en esta instancia que se da a través del Senado, de las comisiones y a través de la Cámara de Diputados, bueno, y por qué no del Ejecutivo y usted, ministro. Eso, agradecer el tema que hemos tocado por el tema de las horas punta, yo creo que es algo muy importante y ojalá la rebaja sea lo más que se pueda para nosotros dar cumplimiento, porque, como explicaba, no rebajamos el impuesto del 18% y no rebajamos IVA. Así que es un tema importante para cumplir y agradecer a usted, Denis, ministro de Energía, senadora Allende, senadora, muy agradecido por darle una instancia al mundo rural para hacer presente la necesidad de seguir avanzando para el bienestar de los APR. Gracias. Muchas gracias, don Humberto. Nos quedan 15 minutos. Tenemos todavía que respondan las preguntas los ministros. Esto es un proyecto de artículo único que lo podemos votar en general y en particular. Si tenemos acuerdo, yo por lo menos ya lo revisé con anterioridad, y imagino que ustedes también. Si el Ejecutivo no tiene reparos, podríamos proceder a la votación en particular y en general después de la respuesta de ustedes. Me falta solo que hable don Rufino, si quiere hacer uso de la palabra, para que lo más breve posible para poder alcanzar a terminar todo antes de las 11 de la mañana, que es el horario de término de esta sesión.
Gracias, presidente, por la oportunidad de poder expresar. Como decía, creo que Carolina expresó muy claramente y compartimos absolutamente la mirada, la opinión. Creo que repetir ya está. Es mejor pasar al proceso de votación y a las preguntas. Creo que solamente desde APR Chile respaldar y agradecer el proceso de discusión. Lo planteamos al ministro apenas asumió. Tuvimos una reunión por ahí vía online, pero este es un proceso antiguo. Así que yo creo que el discurso de Carolina, que lo dejó totalmente claro, repetir lo mismo no tiene más sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rufino. Entonces, ministros, si pudiesen responder las preguntas de los señores y señoras senadoras, para después proceder con que Secretaría lea el artículo único y vamos a votar. Gracias, presidente. Hay varios elementos que, si usted me autoriza, voy a pedirle a Denise que me apoyen en algunas cosas, porque son de distinto tenor, de la instalación de la subdirección. Efectivamente, la ley estableció la instalación de subdirecciones también en cada una de las seremías, en cada una de las regiones. Ese es un proceso que se ha estado realizando. Yo creo que Denis nos va a poder decir exactamente en qué estado está. Los subdirectores de servicios sanitarios rurales en cada una de las regiones es un proceso ADP, así se estableció en la ley. Adicionalmente, recordar que en la ley lo que se hizo fue traspasar al Ministerio de Obras Públicas, a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la labor que antes hacían las empresas sanitarias, y por lo tanto hoy día es responsabilidad del Ministerio lo que tiene que ver con el apoyo, la asesoría técnica, y para eso se dispuso la contratación de una cantidad de personas significativas, que le voy a pedir a Denise también que nos pueda contar exactamente cómo cerró. Eso hemos avanzado bastante. Es una pega nueva para el Ministerio, bien desafiante. En fin, ahí vamos a comentarlo un poco más. Respecto de las inversiones que estamos haciendo en la quinta región. Sí, no me voy a referir en particular a la quinta región, solo voy a decir que, como ya yo creo que es un consenso general, la temática del agua y de las formas en que como país tenemos que abordar la crisis hídrica, que en algunas regiones, que en todas las regiones es distinta, efectivamente va a ser un tema a abordar en cada región. Es distinta la forma en que se resuelve el abastecimiento de agua de los APR, como decía el senador, en la provincia de Arica-Parinacota, en la región de Arica-Parinacota, en la región de los lagos, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana. Cada una de estas regiones tiene una o más cuencas que tienen ciertas características que hacen necesario que primero opera de una manera distinta tanto el servicio sanitario para las ciudades como la solución para los APR de cada región. Por lo tanto, la solución es un abanico de posibilidades, más bien un abanico de realidades en cada una de las regiones. Hay ciertas cosas que hemos resuelto en los últimos meses por expresa indicación del presidente, como por ejemplo la decisión de construir 3 plantas desalinizadoras de menor tamaño, específicamente destinadas a resolver la situación de abastecimiento de agua en servicios sanitarios rurales ubicados en la costa de nuestro país, en particular en la cuarta región. En otras regiones, bueno, hay una planta desaladora de menor tamaño también en Iquique, en la costa de Iquique, Chanaballita, Punta Lavapié, en Biobío. Entonces,
en algunas zonas se va a resolver de esa manera. En otras zonas se va a resolver con, por ejemplo, en la quinta región, yo asistí a la inauguración o a la puesta al inicio de la obra en Alicahue, que es una conducción grande que va orillando el río Ligua, y que va en su trayecto permitir conectar alrededor de 14 o 15 servicios sanitarios rurales. ¿Ah? 19. Y hay otras, en otras zonas donde efectivamente vamos a apoyarnos en las empresas sanitarias de manera que ellas pongan a disposición, voy a decir, una llave o una conexión que nos permita como Estado tomar agua de ahí y abastecer de esa manera algunos servicios sanitarios rurales. Entonces, ¿qué quiero decir? Las soluciones van a ser múltiples, estamos hablando de 2.300 realidades distintas que tenemos que resolver, cada una de acuerdo a lo que la cuenca nos determina, en cierto sentido. Aprovechar de mencionar que el Código de Aguas establece la obligación para la Dirección General de Aguas de que en cada una de nuestras cuencas se genere un plan estratégico de recursos hídricos y nuestra propuesta es que eso se haga a través de mesas regionales. Eso finalmente hace un par de semanas fue aprobado ese reglamento en la Contraloría General de la República, por lo tanto vamos a iniciar el proceso de instalar estas mesas regionales donde se va a abordar cada una de las cuencas y ahí definir en definitiva cuál va a ser las acciones más de largo plazo, tanto en términos de infraestructura hídrica y ahí agregar el hecho de que hoy día, desde hace menos de un mes, se aprobó acá en el Congreso en forma muy rápida nuestra propuesta de que el Ministerio de Obras Públicas pudiera abordar infraestructura hídrica multipropósito. Eso ya es una realidad hoy día, eso nos da mucha más margen de maniobra para abordar distintas soluciones de distintos tamaños y con distintos focos, destinos. Entonces, no tengo una respuesta específica, senadora. Los APR en particular de la quinta región van a ser abordados cada uno en su realidad. En particular, hoy día nosotros, como usted bien sabe, en esta comisión se conoce, el Ministerio está a cargo y es propietario del embalse Los Aromos. Ese es un embalse, uno de los pocos, si no el único de Chile, que fue construido para el abastecimiento del consumo humano. Hoy día está prácticamente lleno. De ahí se abastece la empresa sanitaria y es lo que nos permite decir que durante esta temporada la quinta región va a estar, por lo menos las ciudades de la quinta región con agua garantizada, y de ese embalse se abastece un conjunto bien importante también de servicios sanitarios rurales. Entonces, es cierto, en la zona de La Ligua, Petorca, la situación es más compleja. Ahí tenemos proyectos de conducciones grandes y de desaladoras que esperamos presentar cuando hagamos en marzo la sesión ampliada acá en la quinta región. Vamos a convocar para esa sesión. Ya está acordado ya, así que. Ministro. Me quedan 2 minutos. Voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda. ¿Ah? A ver, lo primero que yo creo que es importante aclarar es que
con la ministra, y esto es un compromiso institucional de ambos ministerios, estamos comprometidos en encontrar programas de financiamiento para el equipamiento que haga más eficiente el uso de la energía en los servicios sanitarios rurales. Paneles fotovoltaicos, baterías, eso es algo que estamos trabajando y que no sustituye esto, ¿sí? Ahora, claro, lo uno no sustituye lo otro. Ambas cosas son necesarias. El punto es que el modelo de autofinanciamiento nunca aplicado a las aguas, a los sistemas sanitarios rurales, nunca les va a permitir completar este ciclo. Y yo creo que el mejor ejemplo lo puso Carolina, porque el hecho de interrumpir el suministro es un comportamiento que uno no quisiera incentivar. Pero tampoco quisiera incentivar el que se desconecten de la red eléctrica y echen a andar un generador diésel pequeño, ineficiente, con problemas de logística de suministro, difícil de mantener. Esa no es una decisión económica, es una decisión que solo se toma porque los márgenes de financiamiento son muy pequeños. Entonces, ahí hay una realidad que, por cierto, tenemos que atender con programas de inversión pública que tienen su propio carril, pero también hay que entender que los programas de inversión pública tienen una lógica de implementación que toman tiempo. O sea, nosotros estamos trabajando en estos programas, después vamos a llegar recursos presupuestarios, vamos a hacer las licitaciones y en verdad con todo el compromiso que tenemos, vamos a llegar en 1 año, 2 años más con el equipamiento a esos lugares. Entonces, lo uno no puede sustituir lo otro. Los ciclos de inversión pública tienen su dinámica y que está bien que así sea, porque digamos es importante que las inversiones públicas sean transparentes, sean participativas, que los concursos sean mediante licitación, todo eso es muy importante. Pero eso no puede llevar a que una situación que está un consumidor que está en una situación muy apremiante no lo atendamos de otra manera. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, en términos bien generales, nosotros tenemos 2 grupos de consumidores. Tenemos consumidores libres y regulados. Y dentro de los consumidores regulados tenemos esencialmente consumidores residenciales y consumidores industriales. Residenciales son los que consumen electricidad en su casa para uso doméstico. Industriales son los que hacen algún tipo de negocio. Claro. Si uno mira qué es lo que ocurre con los grandes servicios sanitarios, Agua Andina, por ejemplo, que es el que me entrega agua potable, yo vivo en Santiago, es un cliente libre. Y por lo tanto, obviamente ellos no cortan el agua durante la noche, pero tienen un contrato con su suministrador de electricidad que les permite tener un precio razonable durante todas las horas del día, porque ese es su tipo de consumo productivo, necesitan tener un suministro de electricidad constante y permanente. ¿Por qué Aguas Andinas es un consumidor libre? Porque la cantidad de electricidad que consume, el volumen de electricidad que consume, la cantidad de consumidores que tiene le permite buscar su propio mercado. No es el caso de los APR. Los APR, como mencionaba, son cerca de 2.500 medidores, pero cada medidor se utiliza para extraer y tratar agua, que a su vez es repartida a otro número de consumidores. Entonces, claro, desde el punto de vista eléctrico nosotros vemos medidores, pero detrás de esos medidores hay cerca de 2 millones de personas que viven en la ruralidad en nuestro país, ¿sí? Entonces, los beneficiarios de esta política es difícil. Son cerca de 2.500 medidores, cerca de 2 millones de personas. Esa es la cuenta que uno debería sacar. ¿Cómo se relaciona esto con las otras políticas que hemos tenido? Bueno, lo que sucede con los APR es que han quedado en una posición muy compleja desde el punto de vista de las políticas energéticas que se adoptaron a partir del 2019. Estas políticas de, primero, contención de precios y después de desescalamiento, los APR quedaron en el segmento no protegido por el volumen de energía que consumen, ¿sí? Quedaron en el segmento no protegido, pero sin embargo lejos del umbral que les permitiría ser clientes libres. Están en este sector intermedio. Y eso significa que si implementáramos la ley vigente les tendríamos que duplicar la cuenta. O sea, el APR de Vicuña pasaría de 600.000 pesos, de una cuenta de la luz de 600.000 pesos, a una cuenta de la luz de 1.200.000. Obviamente, eso no es una solución razonable desde el punto de vista de política pública. Lo único que vamos a hacer, que en ese caso, es mover una deuda que tenemos con las empresas de generación a morosidad.
O sea, vamos a mover una deuda de un lado para otro, no vamos a conseguir resolver el problema. Entonces, para eso presentamos un proyecto de ley el día de ayer, que lo que hace es reorganizar estos segmentos de consumo de tal manera de que de este 1.200.000, en el caso de una APR de Vicuña, podríamos decir algo así como 750.000, ¿sí? Solo por la política de estabilización. Ahora, podemos hacer algo más respecto de la APR y eso es lo que identifica es precisamente esta moción, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacer algo más? Sí, podemos hacer algo más. ¿Por qué? Porque son relativamente pocos. Estamos hablando de, en el caso particular de esto, 1.200, 1.300. Entonces, ese recargo de hora punta se puede distribuir entre otros clientes y con eso lo que hacemos es el APR de Vicuña ir de 750 a 570. ¿Sí? Entonces, le damos un pequeño alivio financiero, absorbemos obviamente las alzas, las distintas presiones al alza y trabajamos en algo que es más cercano a nuestras políticas de largo plazo de justicia territorial, de descarbonización. Eso yo diría que es como el resumen de lo que estamos tratando de hacer, que es difícil de explicar porque la regulación eléctrica es siempre difícil, pero además porque en este caso toca la particularidad de que nosotros decidimos patrocinar una moción parlamentaria, que está la diputada Castillo ahí precisamente, y avanzar en paralelo con un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo el día de ayer. Entonces, el efecto de las dos cosas es un poco más difícil de explicar. Perfecto, muchas gracias, ministro, por su explicación. Damos la bienvenida a la diputada Natalie Castillo. Bien, vamos a proceder entonces. Voy a pedir primero 5 minutos a los señores senadores, 5 minutos de extensión de la sesión. 10 minutos entonces. ¿Podemos fundamentar el voto? Sí, por supuesto. Perfecto, voy a proceder con el secretario para que lea el proyecto de ley, que es de artículo único. Lo vamos a votar en general y en particular para poder despacharlo a sala. Y allí cada senador, senadora podrá fundamentar su voto. Señor secretario, por favor. Señor presidente, el proyecto incorpora la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica el siguiente artículo 191 bis. En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios, conforme al artículo 13 de la Ley número 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación de acuerdo con el artículo 198. Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso. Hay un artículo transitorio que dispone que los descuentos a que se refiere el artículo 191 bis, incorporado en la Ley General de Servicios Eléctricos por el artículo único de esta ley, deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde su publicación en el Diario Oficial. Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024. Eso, señor presidente, el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Gracias. Ministro, ¿el precio nuevo se fija en marzo? Ah, ya. Gracias, para que si no. Ah, perfecto. Bien, tomamos la votación entonces nominal, señor secretario, por favor. Muy bien, entonces el señor presidente pone en votación el texto aprobado por la Cámara de Diputados en general y en particular. Senadora señora Aravena. Sí, primero voy a aprobar, me parece un muy buen proyecto y agradecer a los dirigentes porque yo soy de la Araucanía, nosotros tenemos una gran cantidad de APR y sé del sacrificio que implica administrar esto. Es muy difícil y el agua es claramente una necesidad básica y todos conocemos a los vecinos. Es una situación muy compleja y cuando se logra reparar un artefacto además que se echa a perder en situaciones de verano es realmente difícil. O sea, ahí hay una colecta prácticamente para poder conseguir los recursos para cambiar una máquina, etcétera. Entonces, lo que quiero reconocer es la labor como social que hay detrás de este trabajo, que quizás si uno tuviera que dimensionarla en dinero, es muy grande. O sea, como muchas cosas que se hacen en Chile, hay una labor social, voluntaria, tremenda detrás de los APR. Yo creo que eso
algún día tendremos que dimensionarla financieramente como un ingreso para el país, porque de alguna manera es tiempo, preocupación y compromiso. Y por otro lado, creo que vamos en el camino correcto al crear estas foco, digamos, en el tema rural en cada región, el tener una oficina, un encargado, que me alegra que esté avanzando eso. Por otro lado, cierto, esta rebaja, y yo espero que en unos años más este modelo vaya cada día perfeccionándose, porque en el fondo es un modelo de trabajo comunitario que tiene que tener un lado, digamos, fiscal importante para poder conservarlo, cuidarlo y que cada día se haga más eficiente y que efectivamente no le genere una problemática a quien dirige esto, que en el fondo es esta precariedad en la que se trabaja con muchos aspectos en Chile y sobre todo con un ámbito tan importante como el agua. Así que yo solo agradecer la moción y esperar todos estos cambios que vienen en esta nueva ley que va a complementar esta otra, ministro. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Sordurana. Voy a votar a favor. Bueno, y vamos a ver, pues si los 32 sistemas que hay en Arica que representan a más de 16.000 personas, vendré a esta comisión para ver si resulta. Saludos, señor ministro. Gracias, senador. Senadora Soraya Allende. Sí, por supuesto voy a votar a favor, general y particular. Me alegro mucho de esta sesión porque le había pedido yo insistentemente al presidente que escucháramos a las asociaciones, porque justamente muchas veces nosotros legislamos, pero necesitamos como el testimonio vivo de quienes cotidianamente tienen la tremenda responsabilidad, como ya dijimos, de entregar un servicio de calidad y continuidad. Pero nosotros estamos haciendo la vida más difícil todavía, porque hemos puesto una serie de exigencias que uno podría decir son razonables, pero en definitiva ha habido muchas dificultades. Ellos están realmente muy ahogados con todo lo que ya se ha explicado y por lo tanto bienvenidos. Ahora, eso es una parte y yo creo que es muy relevante y les va a ayudar. Yo me alegro mucho de la noticia que lo que puedan ahorrar lo puedan invertir en términos de tener alternativas, respaldo, eso también va a ayudar mucho. Y también me alegro de lo que decía la subdirectora, porque en algún momento, con una modificación que hubo para las obras de conservación, como que se paralizaron. Porque esto de que tenían que pasar primero por Mideso fue bien complicado, nosotros no estuvimos de acuerdo con aquello y decíamos esto es un absurdo porque hay obras de conservación que son muy relevantes. Por ejemplo, si venía el invierno, bajas de aguas lluvias, en fin. Yo me alegro entonces que ahora sí haya mayor flexibilidad porque se necesita. Porque necesitan los APR que sean apoyadas. Yo puse el ejemplo concreto. Tener un pozo y no tener o los paneles solares o el recurso financiero para poder echar la bomba para ese pozo. Entonces yo creo que Carolina ha sido muy clara en manifestar todas las dificultades que tiene la APR y de eso tenemos que hacernos cargo. Entonces yo voto por supuesto a favor de 170, pero señalando que no basta. Aquí ahora la Subdirección de Obra Hidráulica tiene responsabilidad de hacer la mejor capacitación técnica, acompañar a las APR, esa era la idea, por eso las subdirecciones regionales que yo preguntaba, después nos hace llegar más detalles porque no vamos a prolongar la sesión, pero acompañarlos en todas las dificultades y en todo el proceso, eso es lo que yo quiero. Por cierto que me alegro mucho, ministro de Energía, que esto se haya acogido. Nosotros habíamos pensado hacerlo aquí, se nos adelantó la Cámara y yo felicito a la diputada presente, pero evidentemente lo habíamos propuesto y sabíamos que era uno de los temas, pero no es el único. Yo voto con la convicción de que tenemos que tener un compromiso a través de la Subdirección de Obra Hidráulica de acompañar para que nuestra APR le den esa respuesta a esos 2 millones de personas. Y aquí en Valparaíso son más de 200.000, o sea que realmente no es menor. Muchas gracias. Señor presidente. Sí, yo también quisiera, primero que todo, felicitar la iniciativa que surge desde la región de Coquimbo. Natalie Castillo, la diputada, es la emocionante de este proyecto que ha tenido el respaldo del gobierno. Agradezco ese respaldo y bueno, esto beneficia a 216 sistemas de agua potable rural en la región de Coquimbo, por lo menos, y 2 millones de personas en todo el país, 170.000 personas en la región de Coquimbo, y es evidente que esto alivia todo el peso financiero que significa administrar los sistemas de agua potable rural que tenemos en la región y en el país. Así es que esto es un proyecto que es importante, que está pensado desde la necesidad de la gente y que efectivamente aquí, tanto en la Cámara como aquí y en el gobierno, oposición y todo, estamos todos de acuerdo para poder colaborar con los sistemas sanitarios rurales. Por tanto, mi voto también es a favor, señor secretario. Señor presidente, entonces queda aprobado el proyecto en general y en particular en forma unánime en los mismos términos que la Cámara de Diputados.
Perfecto, entonces despachado el proyecto a sala, yo me voy a preocupar de que se vea lo antes posible. Ahora a la... Muchas gracias, presidente de la región de Coquimbo. No les quiero quitar mucho tiempo, solamente agradecer la votación del Senado. Bueno, evidentemente al gobierno por patrocinarnos este proyecto. Hemos avanzado bastante rápido, estamos con los dirigentes habitualmente todos los miércoles en nuestra comisión. Nos acompañan Rufino y el resto de las dirigencias. Creemos que esa es la forma de hacer una gobernanza en materia de ley. Y señalarle, presidente, que vienen muchos otros proyectos para los APR, fortalecerlos. Tenemos una agenda bien robusta en la comisión, así que esperamos que también lo puedan aprobar, como se hizo con este proyecto en particular. Así que solamente con agradecer, esperamos que siga esta línea de trabajo de conjunto. Lo dijimos en la comisión del Senado en Limarí, que vamos a trabajar para poder mejorar las condiciones hoy día adversas que tenemos producto de la sequía, de la catástrofe hídrica que estamos en todo el país viviendo. Muchas gracias, ministra, ministro, presidente. Muchas gracias, diputada, por haberse cumplido hoy el objeto de esta sesión. Esta se levanta.